Bien, jóvenes, estamos iniciando con la grabación. Entonces, en esta clase vamos a hablar un poquito lo que tiene que ser, que tiene que ver con los activos financieros. Entonces, vamos a recordar simplemente como parte de introducción antes de entrar al costo de capital. Evaluación de activos financieros. ¿Qué entendemos por activos financieros? ¿Qué serán los activos financieros? Básicamente, los activos financieros es un instrumento que canaliza el ahorro hacia la inversión. Es decir, todas las personas que tienen excedentes de recursos, que tienen ahorros, estos ahorros lo podemos colocar en una inversión. En una inversión que hay seguramente disponible en el mercado. Entonces, esas alternativas de inversión que hay en el mercado son los activos financieros. Por ejemplo, ¿qué alternativas de inversión hay en el mercado? DPF es un activo financiero. Bonos es un activo financiero. Acciones es un activo financiero. Letras de tesoro es un activo financiero. Certificado de depósito es un es un activo financiero. Entonces, toda alternativa de inversión que está disponible en el mercado son los activos financieros. Entonces, lo que hace estos activos financieros es traspasar de ahorros hacia la inversión al adquirir o comprar alguno de estos financieros. Al comprador del activo financiero se lo considera como inversor, es decir, se lo conoce como los inversionistas. Entonces, el que compra activos financieros es el inversor. ¿Y quién es el inversor? El que tiene el capital, el agente superavitario. ¿Estamos? Y el que vende estos activos financieros se los conoce como emisor. En este caso, ¿quiénes serían el emisor? Las personas deficitarias, es decir, los que necesitan recursos para poder financiar sus operaciones o para poder financiar sus proyectos de inversión. Entonces aquí hay un comprador, que son los inversionistas, y hay un vendedor, que son los emisores, los que necesitan los recursos para poder financiar sus proyectos o operación. ¿Cuál es la característica del comprador, es decir, del inversionista? El inversionista, al adquirir un activo financiero, adquiere el derecho a recibir unos pagos que en el futuro deben ser satisfechos por parte del vendedor del activo financiero. Es decir, en otras palabras, el inversionista, al comprar un activo financiero, adquiere un derecho a recibir unos pagos periódicos de parte del emisor del documento. ¿Estamos? Y el vendedor, llamado emisor, es el que vende los activos financieros, recibe una cantidad de dinero que le permite financiarse y que esto le genera una obligación de realizar unos pagos periódicos en el futuro al inversionista. Entonces, el comprador, que es el inversionista, recibe estos pagos periódicos. ¿Quién es el que paga estos pagos periódicos? El emisor del documento. El que recibe el dinero para poder financiarse, él se compromete a devolver este dinero a su vencimiento. Además, se compromete a pagar unos pagos periódicos, que generalmente esos pagos periódicos ustedes lo conocen como interés. ¿Estamos? ¿Queda claro qué es un activo financiero? Sí, dicen, queda claro. Perfecto. Sí, dice. Si algo no, si hay duda de algún sector o no queda bien claro, pues no tengan miedo en consultar. Lisen, una pregunta, solo en lo que estamos haciendo ahorita, solo vamos a ver lo que son bonos y acciones, o vamos a ver todos los que ha mencionado los 5. Por ahora vamos a ver los más importantes, ¿no? Pero si hay tiempo, ojalá que sí, podemos ver, por ejemplo, cómo se hace una operación reporto en la bolsa, ¿no? Con los DPFs, con los certificados de depósitos, con la letras de tesoro.
No sé si ustedes alguna vez llevaron alguna materia de instituciones y mercados financieros conmigo. Ahí generalmente vemos todos estos títulos, ¿no? O activos financieros que nombramos, ¿no? Certificado de depósito, letras de tesoro, cómo se realizan estas transacciones. Pero aquí nosotros nos vamos a abocar básicamente a dos tipos de activos financieros. Bonos y acciones, ¿no? Bien, a ver, activos financieros. Habíamos dicho que son instrumentos financieros de inversión. Y estos instrumentos financieros de inversión tenemos de renta fija y tenemos de renta variable. ¿Cuáles son los instrumentos financieros de renta fija? Las acciones. De renta fija. Los bonos. Los bonos. Los bonos son instrumentos de renta fija. Los certificados de depósito son de renta fija. Las letras del tesoro son de renta fija. Los DPF son de renta fija. Ahora, la pregunta es, ¿por qué a estos instrumentos financieros se les considera de renta fija? ¿Quién me podría decir? ¿Por qué se les considera de renta fija? Porque su tasa de interés ganada no varía. Porque las condiciones ya están pactadas al inicio de la emisión de estos documentos. Es decir, la empresa emisora, la empresa que vende este activo financiero o este instrumento financiero, ya puso las condiciones. Dijo que se iba a pagar unos intereses, una tasa de emisión del 6%. Entonces, fíjese, la rentabilidad ya está fijada de antemano en el momento de la emisión. No va a cambiar al pasar el tiempo. Entonces, este tipo de instrumentos de renta fija tienen una rentabilidad ya prefijada de antemano en el momento de la emisión. Las condiciones ya están hechas, no pueden modificarse. ¿Estamos? Por eso se los considera de renta fija. Pero, ojo, de renta fija, en este caso, en el momento de la emisión. Luego puede cambiar. Vamos a ver más adelante, por ejemplo, cómo puede cambiar el precio y los rendimientos al pasar del tiempo, pero no con la empresa emisora, sino que a medida que el título o el activo financiero se va realizando transacciones más de 2 veces. ¿Estamos? Entonces, dentro de estos instrumentos financieros de renta fija, podemos tener instrumentos que emite el Estado y también que emiten las empresas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las empresas, ¿cuál es el objetivo de que emitan estos instrumentos financieros? El objetivo es de que las empresas quieren recaudar recursos para poder financiar su operación o proyectos de inversión. Ese es el objetivo de que estas empresas emitan o vendan estos instrumentos de renta fija, generalmente llamados bonos, pero también pueden emitir otro tipo de documentos que son las obligaciones, los pagarés, ¿no? Y obviamente las empresas, pero el Estado también emite instrumentos llamados bonos del tesoro para poder financiar proyectos públicos, ¿no? Aquí ya podemos hablar de letras de tesoro, podemos hablar de certificado de depósito, etcétera, que emiten mediante el TGN. ¿Estamos? Entonces, en eso consiste los instrumentos de renta fija, que ya están fijadas de antemano la rentabilidad. Este tipo de inversiones generalmente son las más seguras, pero eso no significa que no tiene riesgo. Hay un nivel de riesgo, pero si nosotros comparamos el nivel de riesgo con el riesgo que tienen las acciones, obviamente pues es muchísimo mínimo, ¿no? El otro tipo de instrumento financiero dentro de los activos financieros tenemos el de renta variable. ¿Por qué se considera instrumento financiero de renta variable? Porque la rentabilidad no es segura, es decir, no es fija. Esto va a depender del resultado
que se obtenga en el ejercicio del periodo. Y uno de los activos financieros más conocidos como renta variable, pues son las acciones. Los inversionistas que adquieren acciones, ellos esperan recibir unos dividendos periodo a periodo, y otros inversionistas pueden dedicarse a comprar y vender acciones. Y obviamente estas personas o estos inversionistas que se dedican a comprar y vender acciones, lo que tratan de hacer o buscan es especular, es decir, vender barato para venderlo caro. Es decir, por la diferencia de precio entre el precio de venta y precio de compra, pues esperan obtener una ganancia de capital, ¿no? Y por ahí otros inversionistas, pues lo que quieren es adquirir acciones con la alternativa de recibir unos dividendos, es decir, una ganancia de interés. ¿Estamos? Entonces, dentro de los activos financieros tenemos instrumentos financieros de renta fija y tenemos instrumentos financieros de renta variable. ¿Estamos? El de renta variable, la rentabilidad no es segura, pero el de renta fija sí, su rentabilidad es segura, es decir, es fija, no cambia. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna consulta, alguna duda? Ahora vuelvo a repetir, vamos a hablar básicamente de bonos. Hoy en esta clase vamos a hablar de bonos, mañana hablamos de acciones. ¿Estamos? Ahora bien, los bonos básicamente son instrumentos financieros de renta fija, lo que acabamos de decir anteriormente, ¿no? Teníamos activos financieros, instrumentos financieros de renta fija y de renta variable. Los bonos están dentro de los instrumentos financieros de renta fija, que es ideal para un perfil de inversor más conservador, es decir, para aquellos inversionistas que no quieren asumir un nivel de riesgo elevado. Entonces, seguramente estos inversionistas van a caer o van a elegir este tipo de inversiones, es decir, adquirir bonos. ¿Y qué es lo que esperan estos inversionistas que adquieren estos bonos? Esperan recibir unos ingresos periódicos que son los cupones. Básicamente, estos cupones son los intereses, tal cual como funciona el banco. El banco nos financia y nosotros tenemos que pagar unos intereses por el precio del dinero. Entonces, básicamente es exactamente lo mismo. ¿Estamos? Entonces, el inversionista que adquirió un bono espera recibir unos ingresos periódicos que básicamente son los intereses. Ahora, ¿cuál es la ventaja de los bonos? Es que el riesgo de inversión es mucho menor si lo comparamos con otros activos financieros, como por ejemplo las acciones. Entonces, por eso dice que este tipo de inversiones es ideal para aquellos inversionistas que son bastante conservadores. Es decir, que buscan inversiones seguras, es decir, no esperan arriesgarse demasiado. Ellos buscan asegurar su inversión. Y obviamente, aquellas inversiones que tienen un menor riesgo, obviamente el rendimiento van a ser también muchos menores, ¿no? Entonces, esto por principio de finanzas, a mayor riesgo, mayor rendimiento. ¿Estamos? Entonces, el inversionista tiene un perfil de riesgo y de acuerdo a su perfil de riesgo, pues él decidirá invertir en aquellos activos financieros que son más volátiles o en aquellos activos financieros que bastantemente no tienen demasiados cambios y además sus rentabilidades están garantizadas. Es por eso se considera como instrumentos de renta fija. Entonces, ¿qué es un bono? Un bono básicamente es un instrumento de deuda de largo plazo. Es un título de deuda que puede emitir el Estado o una empresa con la finalidad de captar recursos, de recaudar recursos para financiar sus operaciones o proyectos de inversión. Entonces, fíjese, los bonos simplemente son instrumentos de deuda de largo plazo. ¿Para qué se emiten estos instrumentos de deuda?
para poder captar recursos. ¿Y quiénes pueden emitir? El Estado y las empresas privadas. Si emite bonos el Estado, estamos hablando de bonos del Tesoro. Y si emite los bonos las empresas, estamos hablando de bonos corporativos. Es más, las alcaldías también pueden emitir, y estos se llaman bonos municipales, para poder financiar sus proyectos públicos. Entonces, al comprar bonos, el inversionista pasa a ser acreedor de la entidad emisora, que es muy parecida a la del banco, ¿no? Si usted adquiere un bono, usted invierte en un activo financiero llamado bono, usted va a ser acreedor de la empresa emisora. Es decir, la empresa va a tener una obligación con usted. ¿Y cuál es la obligación? De que la empresa le tiene que pagar unos pagos periódicos por el uso del dinero que está haciendo, y además al vencimiento le tiene que devolver el capital. ¿Estamos? En cambio, si usted invirtiera en la compra de acciones, al comprar acciones lo que estás haciendo es comprar una parte de la empresa. Y de esta manera el inversor pasa a ser accionista de la misma. Entonces, fíjese, si usted compra bonos, es un acreedor de la empresa. Si usted compra acciones de una empresa, usted es dueño de la empresa en proporción al número de acciones que usted ha adquirido. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Los que adquieren, los tenedores de bonos son acreedores, mientras los que invierten en acciones, los que compran acciones, son dueños de la empresa, pero en proporción del número de acciones que estos hayan adquirido. Entonces, cuando usted invierte en bonos que se convierten en acreedor, usted espera recibir unos ingresos periódicos llamados intereses. Y si usted invierte en acciones, usted se convierte en accionista de la empresa, en dueño de la empresa. ¿Y qué espera recibir? Dividendos. Pero va a recibir dividendos siempre y cuando al cerrar la gestión muestre una utilidad. Caso contrario, usted no va a recibir. Entonces, fíjense, los dividendos que van a recibir los accionistas, básicamente, ¿están viendo la presentación? No. No, le dicen. Vamos a reanudar la grabación, pero si algo no se ve, usted hable, porque si no, va a estar todo ahí uno hablando y ustedes no van a poder ver nada. ¿Estamos? Bien. Entonces, lo que les decía, el inversionista que adquiere bonos pasa a ser acreedor de la empresa, que es muy similar o parecida del banco. Y si el inversionista adquiere acciones, este se convierte en accionista de la empresa y eso le da el derecho de ser dueño de la empresa en proporción del número de acciones que ha adquirido. ¿Estamos? Entonces, el que adquiere bonos, obviamente espera recibir unos pagos periódicos, es decir, unos ingresos periódicos que se llama cupones. Se llama cupones en bonos, que en castellano es básicamente lo mismo que los intereses. ¿Estamos? Lo mismo que los intereses. Y el inversionista que adquiere acciones, obviamente espera recibir unos dividendos, ¿no? Unos dividendos. Pero estos dividendos dependen de qué. ¿Está en función de qué los dividendos? En función de la utilidad. Si no hay utilidad, no va a haber distribución de dividendos. Ese es el riesgo que uno asume al comprar acciones. Si no hay utilidad, pues no va a haber pago de dividendos. Si hay pérdida, tienen que asumir la pérdida. Mientras el inversionista en bonos, estos intereses están garantizados. Haya o no haya utilidad,
tienen que recibir sus intereses. Por eso dice que es muy parecida a la del banco. Por ejemplo, imaginemos que a una empresa le va mal y muestra en su resultado de gestión una pérdida. Y eso significará que no tiene que pagar al banco las obligaciones que tiene con él, o igual se tiene que cumplir. Igual se tiene que cumplir. Igual se tiene que cumplir. Entonces, por eso, al comprar acciones, asumimos un mayor nivel de riesgo, porque no están garantizados los dividendos. Estos dependen de la utilidad. Mientras que una inversión en instrumentos de renta fija, estos sí están garantizadas. Es por eso que el nivel de riesgo es mucho menor que las acciones. Y obviamente al ser un riesgo menor, pues las rentabilidades también van a ser menores. ¿Estamos? Continuemos entonces. Funcionamiento del bono. ¿Cómo funciona el bono? A ver, los inversionistas, los que tienen capital, prestan el dinero a entidades del Estado, al Estado o a empresas corporativas a cambio de cobrar unos intereses, y al vencimiento pues debe recuperar el capital también. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en la actualidad, muchas de las empresas y los bancos están optando por esta alternativa de financiamiento. Los bancos y las empresas necesitan recursos para poder financiar su operación, para poder apoyar a sus proyectos de inversión, es decir, para poder financiar sus proyectos de inversión. Y no tienen recursos. Entonces lo que están optando es en emitir, en vender estos instrumentos financieros llamados bonos. Entonces, si las empresas están emitiendo, ¿quiénes pueden adquirir estos activos financieros? ¿Nosotros podemos adquirir? Sí, cualquier persona jurídica o natural. Persona natural o jurídica puede adquirir. Nosotros, por ejemplo, podemos adquirir. Y eso va a depender de mi capital. ¿Estamos? Entonces, fíjense, hay una empresa que está vendiendo estos instrumentos porque necesita dinero. Y hay un inversionista que somos nosotros que tenemos capital. Entonces, fíjense, nuestro capital nosotros lo entregamos a la empresa, lo prestamos. Es lo mismo que hace el banco, lo prestamos el dinero. Pero por el dinero prestado que nosotros lo hacemos a la empresa, ¿qué esperamos recibir? Unos cupones, que son los intereses. Además, aparte de esos intereses, espero que me devuelva el capital que yo le entregué inicialmente. ¿Cuándo me lo va a devolver? Generalmente al vencimiento. Digo generalmente, hay por ejemplo en Bolivia que ya amortizan, igual que del banco. Es decir, las empresas emisoras empiezan a pagar una cuota que ya está contemplando una parte de los intereses y la otra parte de la deuda. ¿Sí? Entonces, fíjense, funciona lo mismo que del banco, con la única diferencia que aquí no hay un intermediario. Aquí está la empresa emisora y está el tenedor del bono, es decir, la inversionista. No hay intermediarios aquí, es directo. ¿Estamos? Por otro lado, la empresa emisora, es decir, el que emite los bonos, se compromete a devolver el dinero recibido. ¿A quién lo va a devolver el dinero recibido? Al inversionista, al tenedor del bono. ¿Y cuándo le va a devolver? Generalmente al vencimiento, siempre y cuando así sean las condiciones. O sea que el bono se entrega cada fin de año, en este caso por decir, cada fin de gestión o mensual igual. Ahora, ahí voy a llegar un ratito. Entonces, fíjense, la empresa emisora se compromete a devolver el capital inicial al tenedor del bono. Además, según los términos y las condiciones pactadas en el momento de emisión, también se compromete a pagar los cupones, que básicamente son los intereses. Ahora le respondo.
Empecemos por lo más sencillo que conocemos, el banco. El banco nos otorga financiamiento, nos presta dinero. Por ejemplo, hoy ¿qué fecha es? 9, ¿no? Entonces, hoy el banco me desembolsa $20,000 y yo ya tengo que empezar a pagar ¿desde cuándo? Si las condiciones fueran mensuales, tendría que pagar, me tocaría pagar el otro 9, el 9 de noviembre. ¿Estamos? De manera mensual. Y cuando yo voy y pago de manera mensual, pago una cuota. Una cuota de dinero que está compuesto ¿por qué? Interés y la deuda. Interés por los días vencidos, más el capital. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que en este caso, en los bonos, es exactamente lo mismo. La empresa emisora se compromete a pagar los intereses en los términos pactados. Entonces también la empresa emisora paga una cuota, pero la diferencia es que en esta cuota simplemente paga los intereses. Entonces, estos pagos generalmente son semestrales, trimestrales o anuales. No hay, por ejemplo, por lo menos hasta el momento no hay que empresas se comprometan a pagar de manera mensual estos intereses. Pero sí lo hacen de manera semestral, pero también los más utilizados son de manera anual. Pero vuelvo a repetir, la diferencia es que simplemente la empresa emisora paga una cuota, es decir, la cuota es igual a los intereses, es decir, no hay pago de capital. No hay esto. Esto de aquí, no paga capital. Entonces, ¿cuándo la empresa va a pagar ese capital? Por ejemplo, usted compró un bono de la empresa Itacamba. Itacamba le entregó unos documentos llamados bonos y usted le entregó 1,000 bolivianos. Por esos 1,000 bolivianos que usted le acaba de prestar a la empresa se comprometió a pagarte un interés, imaginemos, del 10%, de manera anual. Y el plazo de la operación es de 5 años. Entonces, ¿qué significa? Esta empresa Itacamba te va a pagar el 10% del valor nominal, que ¿cuánto es? 10 bolivianos. O perdón, 1,000 días, ¿no? Entonces, 100 bolivianos. Entonces, todos los años te va a pagar 100 bolivianos, 100 bolivianos, 100 bolivianos. ¿Y cuándo te va a devolver los 1,000 que le entregaste? A la fecha del vencimiento. Sí, después de los 5 años. Al vencimiento. Al final del año 5, es decir, en el último pago. Ahí, en el último pago, te va a pagar el interés que te correspondería 100 bolivianos, más los 1,000, la totalidad del capital te lo devuelve, la totalidad del dinero prestado. ¿Estamos? Esa es generalmente la característica. Básicamente, si ustedes quieren, para construir nuestro cronograma de pagos para bonos, es el sistema americano. ¿En qué consiste el sistema americano? Que simplemente se pagan intereses en los periodos antes del vencimiento y la devolución de la totalidad del capital del dinero prestado se lo hace a su vencimiento. Tal cual. ¿Estamos? Perfecto. Ahora bien, antes de realizar operaciones, necesitamos conocer o la diferencia que hay entre el mercado primario y el mercado secundario. A ver, alguien que haya leído algo del material, ¿cuál es la diferencia entre el mercado primario y secundario? Lice, en primario es con la bolsa de valor. Los dos pueden estar en las bolsas de valores, ¿no? Es la compra, pero directa con el emisor. El Ya. secundario ya es cuando uno lo vende después o lo transfiere el título. Va por ahí, va por ahí.
el mercado primario es cuando el activo financiero es negociado por primera vez. En este caso hemos hablado, Itacamba está emitiendo estos documentos y nosotros estamos comprando estos documentos. Ese es el mercado primario. ¿Estamos? Entonces vamos a imaginar lo mismo con el ejemplo que su compañero decía. Su compañero adquirió un instrumento a 1,000 bolivianos. Y para que sea un poquito más alto, lo voy a poner que su compañero adquirió 10 documentos, es decir, 10 bonos. ¿Cuánto ha tenido que pagar si cada bono tenía un valor nominal de 1,000? 10,000. ¿Estamos? 10,000. Para que su compañero pueda recibir la devolución de esos 10,000, tiene que esperar ¿cuántos años? 5 años, ¿no es cierto? Su compañero le entrega a la empresa emisora que es Itacamba 10,000 bolivianos. Y la empresa Itacamba le entrega 10 bonos. Y la empresa Itacamba le dice, muy bien, gracias por prestarme, pero yo te voy a pagar unos intereses del 10%. Eso significa que va a recibir cada año 1,000, ¿no? 100 por 10, 100 por cada instrumento. Y como son 10 instrumentos, 1,000. Entonces, va a recibir todos los años 1,000 bolivianos por concepto de intereses. Pero su compañero en el último año va a recibir los 1,000, que son los cupones. También va a recibir la devolución de los 10,000 que él entregó inicialmente. ¿Estamos? Esa es la operación del mercado primario, cuando el instrumento se negocia por primera vez. Ahora bien, mercado secundario es cuando este mismo documento que su compañero ha adquirido es comercializado o es transado por segunda vez. Ahora voy aquí. Por ejemplo, vamos a imaginar que su compañero ha adquirido estos documentos el año 2018. Lo voy a poner aquí con color rosadito. Voy a imaginar que su compañero ha comprado el año 2018. 2018. Es decir, hace 2 años atrás. ¿Y cuándo vencería este documento? 2023. 2023. ¿Vamos bien? Entonces, fíjense, el año 2018 su compañero le entregó 10,000 bolivianos a la empresa Itacamba. E Itacamba ya le pagó 1,000 por concepto de intereses en el año 2019 y en el año 2020. Voy a imaginar ahí. ¿Estamos? Hasta ahí. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que sucedió aquí en el año 2020? Llegó la pandemia. Y resulta que su compañero tuvo unos problemas financieros, es decir, por el tema de la pandemia, tuvo problemas financieros, necesita liquidez, no tiene liquidez. Y su compañero necesita cubrir obligaciones que tiene. Como su compañero no tiene liquidez, pero sí tiene en su poder un bono, un documento, un activo financiero, que es un instrumento de renta fija. Entonces, fíjese, ese documento que está en poder de su compañero, porque necesita liquidez, le puede vender ese bono, ese instrumento, ese activo financiero. Es decir, le puede volver efectivo. Entonces, lo que hace es subastar en el mercado de valores, en la Bolsa Boliviana de Valores, y lo que va a hacer es vender este bono en castellano. Lo vende este bono y va a aparecer seguramente otro inversionista. Imaginemos que otro de sus compañeros que tiene capital, él está en el rubro de las farmacias, obviamente que a ellos les ha ido bien, entonces tiene liquidez. Como tiene liquidez, entonces lo que hace es adquirir ese bono que su otro compañero está vendiendo. Entonces, fíjese, este mismo documento ya se ha comercializado por segunda vez. Ese es el mercado secundario. Este mismo documento, si quiere su otro compañero, después de los 3 años o 4 años, lo puede volver a vender. No hay problema. Pero sigue siendo mercado secundario. Entonces, cuando ya el documento se comercializa
por segunda vez o más veces, ya estamos hablando de mercado secundario. ¿Queda claro? Sí, dicen. Muy bien. Continuemos entonces. A ver, hay tres formas en las que se puede emitir estos activos financieros llamados bonos. Emisiones nominativas, emisiones a la orden y emisiones al portador. Nominativas. La característica es de que debe estar expresada explícitamente el nombre del inversionista y además debe estar registrados en los libros de la entidad emisora, es decir, en los libros de la empresa que haya emitido. Esas dos características tienen las emisiones nominativas. En el documento debe estar el nombre del tenedor del bono, es decir, del inversionista que compró el bono. Además, debe estar registrado en los libros de la empresa. Emisiones a la orden. Estos instrumentos o la característica de estas emisiones es que en el documento especifica explícitamente el nombre del inversionista, pero no es registrado en los libros de la empresa emisora. Mientras que la emisión al portador, ni uno ni lo otro. No está expresado explícitamente el nombre del inversionista en el documento, tampoco está registrado en los libros de la empresa. Es decir, si usted extravia este documento, lo pierde este documento, entonces la persona que consiguió este documento, que lo encontró este documento, puede reclamar el derecho a cobrar los intereses que le corresponden. Mientras que nosotros no, porque está el nombre del inversionista. Si usted lo pierde, va a estar su nombre ahí. Entonces, la empresa emisora va a verificar que no corresponde a la persona que encontró el documento, entonces no va a poder pagar. Lo único que tendría que hacer es dar, ¿no? Obviamente, como un cheque, endosarlo ahí sí. Listen, ¿y de quién depende si va a ser nominativa o a la orden? ¿De la empresa o del que está adquiriendo el En este caso, las condiciones las coloca la empresa emisora, ¿no? ¿Qué beneficio tienen ellos o por qué deciden esto? Eso generalmente por las condiciones de la empresa de cómo quiere manejar, ¿no? Pero hoy en día, le comento algo, que todas estas transacciones ya no es como antes de manera física. Ahora ya estas transacciones se hacen de manera electrónica. Entonces ahí facilita, ¿no? Además, una empresa encargada y especializada de custodiar este tipo de documentos, que son las entidades de depósito, ¿no? Que es una de las partes que intervienen en la Bolsa Boliviana de Valores. Bueno, en el mercado en su conjunto, ¿no? Una pregunta, Lisa. Sí. Entonces, los bonos que son emitidos nominativamente no pueden ser vendidos, ¿no? A terceros. O sea, si yo ya adquirí ese bono y ya está en libros y todo, ¿no? Mi nombre, no puedo hacer un traspaso. Puede. La única diferencia lo que tiene que hacer es endosar el documento. Ya. Endosar el documento. Lo mismo que hace un cheque, ¿no? Lo endosa. Por ejemplo, el cheque está a su nombre, pero por X, Y motivo usted no puede ir al banco, entonces endosa y puede ir a cobrar otro. Perfecto. Muy bien. Valuación de los activos financieros. ¿Qué entendemos por valuación? Valuación básicamente es un proceso que relaciona el riesgo y el rendimiento para determinar el valor de un activo en el momento de la evaluación, es decir, al día de hoy. Entonces, fíjense simplemente, cuando queremos evaluar un activo financiero, lo que estamos haciendo es relacionar el riesgo con el rendimiento. Ahora, ¿cómo determinamos el valor de un activo financiero, que en este caso es bonos? El valor de cualquier activo, no simplemente de bonos, de cualquier activo financiero que puede ser bonos, acciones, pagarés, DPs, lo que usted quiera, es el valor presente de todos los flujos de efectivos futuros que genera estos activos durante el periodo de vigencia del periodo.
Entonces, en castellano, si yo quiero evaluar un activo financiero, en este caso llamado bono, lo único que tengo que hacer es actualizar los flujos que me genera este bono, es decir, actualizar todos los intereses con una tasa de descuento. Y la tasa de descuento básicamente es el rendimiento que exigimos por esta inversión. En castellano, si yo empiezo a graficar mi flujo, voy a tener esto. El día de hoy quiero determinar, evaluar al día de hoy. Quiero calcular el precio del bono al día de hoy. Entonces, lo único que tendría que hacer es lo siguiente. En el periodo 1 me va a generar unos intereses esta inversión. En el periodo 2 también me va a generar unos intereses. Y así sucesivamente al vencimiento. N-1, vamos a ponerlo, no sé cuánto es la fecha de vencimiento o cuántos años. Intereses más el valor de redención aquí, es decir, la devolución del capital. Entonces, cuando yo quiero evaluar esto, lo único que tengo que hacer es actualizar estos flujos, es decir, traerlos estos flujos al día de hoy. Traerlo aquí y traerlo acá. Lo mismo, todos los flujos tengo que traerlos al día de hoy. ¿Cómo los voy a actualizar? Con una tasa de rendimiento. Con una tasa de rendimiento. Esta tasa de rendimiento, después vamos a hablar que está en función del riesgo, del plazo, que sería el tiempo, la inflación, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué más tiene que ver? Básicamente con la tasa libre de riesgo y la prima de mercado. ¿Vamos? Entonces, ese es el camino para poder evaluar. Es decir, en otras palabras, vamos a retroceder atrás, vamos a llegar a matemática financiera. Es decir, vamos a utilizar todo lo que hemos aprendido en matemática financiera para poder evaluar un documento, que se llama en este caso bonos. Eso es lo que vamos a realizar. ¿Estamos? Para poder evaluar un activo financiero, en este caso bonos, tenemos que entender qué es tasa cupón, qué es valor nominal, qué es vencimiento y qué es el precio, ¿no? Tasa cupón básicamente son los pagos periódicos que se compromete a realizar la entidad emisora. La tasa de cupón básicamente son los pagos que tiene que realizar la empresa emisora de forma periódica, de acuerdo a las condiciones pactadas en el momento de la emisión, durante el plazo del activo, que es desde la fecha original de emisión hasta la fecha de vencimiento. Si el plazo es de 5 años, entonces en los lapsos de los 5 años, la empresa emisora se compromete a pagar estos pagos periódicos, que son los cupones, que son los intereses básicamente. Ese es cupón. Valor nominal es el valor que se asigna al documento en el momento de la emisión. Entonces, estas empresas emisoras colocan un valor a estos documentos. A eso se los llama valor nominal. Entonces dice, yo voy a vender estos documentos a un valor de 1,000. Con ese valor va al mercado, a 1,000. Y en el mercado puede tener otro valor de acuerdo a qué, a la oferta, a la demanda. Imagínense, una empresa quiere emitir estos documentos para captar recursos y estos documentos tienen un valor nominal de 1,000. Y esta empresa llevó 5 documentos al mercado y resulta que hay 8 inversionistas. Fíjense, hay 5 documentos y hay 8 inversionistas. ¿Qué creen que va a suceder? ¿Qué sucede cuando se presenta esa situación? Cuando la oferta es menor a la demanda, ¿qué sucede? Hay 5 documentos que están en oferta y hay 8 que quieren demandar estos documentos. ¿Baja el precio, Licen, del bono? A ver, pensemos un poquito más, a ver, más o menos va por ahí, pero
A ver, tengo 5 documentos mientras la demás disponibles y hay 8 Aumenta el precio. Mayor oferta, mayor. Aumenta el precio, Lisa. Haga cuenta que el precio. usted va a la tienda de su caserita de comprar pan en la mañana y resulta que simplemente tiene 5 panes y resulta que hay 5 familias que quieren comprar. ¿Cómo reaccionan ustedes? Me voy otra vez. Imaginemos que es el único en ese punto. Voy a querer pagar más, licenciado. Va a ofertar un mayor monto. Es decir, si el valor de este documento, si el valor nominal era 1000, usted va a ofrecer pagarle 1050 o 1020, ¿no? Y la empresa emisora lo va a vender al mejor postor. ¿Estamos? Entonces, fíjese, el valor nominal es el valor asignado por la empresa emisora al momento de la emisión. Y esto, al llegar al mercado, puede cambiar de acuerdo a la oferta o la demanda. Por la fuerza de la oferta y la demanda del mercado. ¿Estamos? Pero también podría suceder lo contrario, ¿no? Yo puedo ir al mercado con un valor nominal de 1000 y resulta que nadie quiere adquirir o quiere invertir en estos bonos que yo estoy ofreciendo. Y yo necesito los recursos. ¿Qué hago? ¿Qué hace usted, por ejemplo, cuando va al mercado y quiere deshacerse de algún bien? No porque no lo necesita, sino porque realmente necesita liquidez, necesita dinero. Y no tiene dinero, sí. Y lo único que tiene que hacer es vender un activo que tiene, un bien que tiene. Y resulta que no la quieren comprar, pero usted necesita el dinero. ¿Qué hace? Disminuye el precio. Baja el precio. Baja. ¿No? Baja el precio. ¿Estamos? Entonces, fíjense, el valor nominal es el valor del documento en el momento de la emisión. Al llegar al mercado, esto puede cambiar. Se puede vender por encima de su valor nominal, eso se llama sobre la par. Se puede vender por debajo de su valor nominal, eso se llama bajo la par, o se puede vender al mismo valor del valor nominal, eso sería a la par. ¿Queda claro? Vencimiento es la fecha en la que el emisor del bono promete realizar la devolución del capital que el tenedor entregó a la empresa emisora. Ese es el vencimiento. Precio es el valor del instrumento de renta fija, en este caso del bono, en el mercado secundario. Es decir, vuelvo a repetir, usted, por ejemplo, imaginemos otro escenario que usted pagó por estos bonos 1000 y después de 2 años usted quería venderlo, pero puede venderlo por encima de 1000, por debajo de 1000 o en los mismos 1000. Eso va a depender de cómo está el mercado en el momento de la negociación. Las tasas varían, ¿no es cierto? Fluctúan. El comportamiento de las tasas cambia. Las tasas son volátiles. Entonces, va a depender cuándo quiero realizar la evaluación. Muy bien. Aquí está. ¿No? Estos son algunas de las fórmulas que vamos a utilizar para poder evaluar un bono, es decir, para poder determinar el precio del bono. Lo que les decía simplemente es actualizar los cupones. ¿Y cómo se los actualiza? Fíjese, cada cupón se los divide entre el factor financiero. Y el factor financiero básicamente son los rendimientos exigidos por los inversionistas en el mercado, ¿no? Entonces, fíjense, lo que uno tiene que hacer es actualizar al día de hoy. Y al final lo que hago es sumar los flujos actualizados y ese es el valor del instrumento. Y como son flujos iguales, fíjense, como son flujos iguales, son intereses iguales, entonces para no estar haciendo una operación, imagínense que el plazo de vencimiento sea 20 años, el plazo sea 20 años y la forma de pago sean semestrales. Imagínense 2 por 20, estamos hablando de 40 operaciones de esto. 40 de estos, aquí hay 1, 2, 3, 40. Entonces la operación se va a complicar. Pero en matemática financiera nos dijeron que cuando los pagos periódicos son iguales, se los considera como una anualidad. Por lo tanto, toda esta operación puedo llegar haciendo alguna operación matemática a esta ecuación.
Entonces, fíjense, aquí están los cupones que son iguales. Todos los años percibo el mismo cupón. Aquí está, ¿no? Como una anualidad. Trabajo como una anualidad. Luego, como en el último periodo, me va a devolver el capital inicial. Entonces, es un monto distinto, es diferente a los intereses. Por lo tanto, ese importe lo actualizo de manera separada porque es un monto distinto a los demás. Les decía, como por ejemplo, en el último año que era 5, va a recibir 100, que son los intereses, más 1000, que eran, o 10.000 creo que eran, la devolución del capital. Entonces, fíjense, estos 1000 corresponden a la anualidad, pero estos 10.000 ya no corresponderían a la anualidad. ¿Por qué? Porque ya es un monto distinto así. Entonces, este 10.000 lo traigo de manera separada como un interés compuesto simplemente. ¿Estamos? ¿Alguna consulta, alguna duda? Listo. Bien, esta ecuación se utiliza cuando los cupones son iguales, cuando los pagos periódicos llamados intereses son iguales e intervalos iguales de tiempo. Es decir, se paga cada semestre, cada 180 días, 100 bolivianos por cada instrumento. Entonces, esa es una anualidad. Pero, Sí, dicen ¿sí? ¿Le escuchó? porque hay un tipo de bono que te da un extra, ¿no? Depende al crecimiento. Hay bonos con rendimientos variables. Hay varios tipos de bonos, ¿no? Hay bonos con pago de cupones, hay bonos con cupón cero, hay bonos con pago de cupones variables, o sea, y hay bonos amortizables también. Entonces, hay varios tipos de bonos. ¿Estamos? Esto vuelvo a repetir, esta ecuación yo utilizo simplemente para aquellos bonos que pagan cupón y además estos cupones son iguales en cada uno de los periodos. Y además los pagos se hacen en intervalos iguales de tiempo. Esa es la característica principal. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando los intervalos de pago de los cupones no son iguales? Entonces, necesariamente tengo que hacer una actualización por cada cupón. Y obviamente se me complica un poquito la operación. Y es más, esto es la metodología para evaluar bonos en el mercado boliviano. Seguramente, si alguien lo ha podido ver, también hay un video tutorial de cómo nosotros podemos evaluar un bono emitido en el mercado boliviano, en la Bolsa Boliviana de Valores. Creo que era de Itacamba. Está desarrollado ahí. Entonces, vamos a hacer también nosotros uno de ellos. Es decir, cómo se evalúa un bono en el mercado boliviano. Primero vamos a hacer uno para el mercado, como dice la teoría, y luego uno vamos a aplicar a la práctica, específicamente al mercado boliviano. Y para eso vamos a utilizar esta ecuación que está bonita aquí, ¿no? Una maravilla esto, ¿no? ¿Estamos? Bien, jóvenes, antes de irnos vamos a desarrollar un caso, con el caso vamos a cerrar. Les invito yo a ustedes nuevamente, por favor, que vayan y lean los materiales, ¿ya? Eso es fundamental para que ustedes vengan. Vuelvo a repetir, aquí simplemente lo que vamos a hacer es recopilar o recordar todo lo que ustedes han visto en sus materias normales. Aquí no vamos a aprender nada, o sea, para aprender tendré que explicar, fíjense, evaluación de activos financieros es un módulo completo, ¿no? Y aquí vamos a ver lo que se ve en 20 clases, aquí lo vamos a ver en 2 sesiones básicamente, ¿no? Entonces simplemente vamos a recordar lo más básico, pero ya ustedes tienen que profundizar leyendo, buscando sus apuntes que han visto en los módulos, ¿estamos? Entonces, me voy a ir directamente a un ejemplo, para poder desarrollarlo y ver cómo se realiza, cómo funciona esto de la evaluación de bonos. Entonces, para ello, les voy a compartir esto. Acá. Dice caso empresa Chiacor S.A. Evaluación de bonos. Antecedentes, dice Chiacor es una empresa dedicada... No se ven, dicen sus dedos. ¿No se ve la presentación? ¿O... No, no se ve. A ver, vamos a ver.
¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Perfecto. Dice empresa Chiacor. Chiacor. Chiacor es una empresa dedicada a la producción y comercialización de diferentes productos agrícolas, particularmente grano de chía a nivel internacional. La empresa tiene una experiencia de más de 10 años brindando productos de alta calidad para alimentos en el mercado local y mercado internacional. Descripción de la situación. La competencia en el sector se ha vuelto muy intensa por el ingreso de nuevas empresas competidoras a nivel local e internacional, como ser Paraguay, Argentina y el Medio Oriente. Motivo por el cual la empresa está pensando ampliar su gama de productos. Para tal motivo, la empresa requiere una inversión de 80 millones de bolivianos. La junta de directorio junto a los ejecutivos de la empresa desean financiar esta inversión con la emisión de bonos, que tendrá las siguientes características. Moneda de emisión, bolivianos. Monto de emisión, 80 millones. Valor nominal de los bonos, 1.000 bolivianos. Tasa de emisión fija, 6.5% anual. Plazo total de la operación, es decir, plazo total de los bonos, 8 años. Forma de pago de los cupones, es decir, cómo va a pagar la empresa los intereses. Anual, cada 360 días. Valor de redención, 100% al vencimiento. Es decir, esta empresa va a devolver el 100% del capital inicial a su vencimiento. El día de la emisión, dice, usted decide adquirir un bono en el mercado bursátil, aceptando todas las condiciones de la empresa emisora. Es decir, acepta todas estas condiciones. Tú te estás de acuerdo en recibir este rendimiento. Está de acuerdo que va a recibir su devolución dentro de 8 años y los intereses va a recibir de forma anual, cada 360 días. Entonces, acepta todas las condiciones y la del mercado, obviamente. Por lo que usted desea responder algunas interrogantes que tiene. ¿Cómo ser? ¿Cuál es el valor que tiene que pagar por el bono? ¿Cuál es el valor que se tiene que pagar por el bono si el mercado exige un rendimiento del 6.5%, que es igual a la tasa cupón que promete pagar la empresa emisora? La pregunta aquí es, dice, ¿cuánto usted debería pagar por este bono si usted está exigiendo un rendimiento del 6.5%? La pregunta es, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por este bono si el mercado está exigiendo un rendimiento del 6.5%? Fíjese, hoy en día, los bancos y las empresas están ofreciendo buenos rendimientos. ¿Por qué? Porque necesitan recursos. Hay cajas de ahorro, hay bancos que están ofreciendo buenos rendimientos por cajas de ahorro y por DPFs. O sea, los rendimientos que están ofreciendo son bastante atractivos. Entonces, las empresas, como quieren captar recursos, quieren competir con los bancos, entonces esto también ofrecen buenas tasas de interés, ¿no? Por la coyuntura que estamos atravesando actualmente. Entonces, vamos con el inciso A, después vamos al inciso B. Muy bien. Esta vez voy a hacer de manera manual o directamente nos vamos a Excel. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quieren manual uno para saber cómo funciona o directamente nos vamos a Excel? Al Excel, dicen. ¿Directo al Excel? Muy bien, directo al Excel entonces. Muy bien, vamos a abrir entonces un libro de Excel. ¿Estamos? Ahí está. Entonces ya traje los datos. Ahora, por favor, les pido si pueden ver la pantalla del Excel. Sí, se ve. Perfecto.
Muy bien. Entonces vamos a poner datos, detalle, el valor y la unidad de medida, ¿no? Ahí está. ¿Qué información tenemos? Monto de emisión. $80 millones. Bolivianos, ¿no? Valor nominal. 1.000 bolivianos. 1.000 bolivianos cada uno, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tasa de emisión. O tasa de cupón también se puede llamar. $6.5%. Anual, ¿no? Plazo total del bono. 8 años. Forma de pago. Una vez. Veces año, ¿no? ¿Estamos? Valor de redención. El valor de redención, por si acaso, es el valor de devolución del capital inicial a su vencimiento. En este caso es al 100%, es decir, nos devuelven el mismo valor que yo le entregué en el momento de la emisión, el momento de adquirir el instrumento financiero. Ahí está. Estas son las informaciones que me presentan, ¿no? Hay una información más que me presenta que vamos a colocarlo aquí. Rendimiento, ¿no? Tasa de rendimiento. La tasa de rendimiento, ¿cuánto es? $6.5. Anual. Muy bien, ahí está. Ahora bien, lo primero que tengo que hacer es calcular el cupón. El cupón simplemente es igual al valor nominal por la tasa de interés, nada más. ¿Estamos? Entonces, voy a calcular el cupón, que son los intereses simplemente, ¿no? El cupón es igual, fíjense, valor nominal por la tasa. Valor nominal por la tasa de emisión. Esto es tasa de emisión. ¿Estamos? Tasa de emisión. Esto es bolivianos.
por cada uno, ¿no? Por cada bono. Vamos. Es decir, si usted adquiere un bono, de manera anual va a recibir ¿cuánto? 65 bolivianos por cada bono que usted adquiera de esta empresa emisora. Si adquiere 2 bonos, va a recibir 130, ¿no? Ahí está el cupón. Ahora, Bueno, la forma, disculpa. ahora recién voy a calcular el valor. Valor de mercado. ¿Cómo lo voy a calcular el valor de mercado? Voy a utilizar la función BA, valor actual. A ver, ¿qué dice? Me pide la tasa. Yo quiero evaluar este bono. Quiero calcular su valor. ¿Cuánto estaría dispuesta a pagar por este bono si el mercado exige un rendimiento del 6.5%? Por lo tanto, yo voy a exigir el mismo rendimiento. En este caso es ¿Cómo decir, sería en inglés el BA? ¿Sabe? el símbolo de valor actual. Sí, pero en inglés, es que mi computadora está en inglés, pero no me aparece el BA. No le aparece. No sé si Intentar sabe. con AB, a ver. Con AB, intentar. A ver, voy a intentar. Continúe, Lisen, gracias. Tasa. Cuando usted quiere calcular la evaluación del mercado, siempre lo va a hacer con la tasa de rendimiento. Es lo que me pide inciso A, no, rendimiento, tasa. Dividido entre la forma de pago. La forma de pago, ¿cómo es? Una vez al año, ¿no? Imagínense que la forma de pago sea semestral, entonces tendré que dividir esos tasa entre 2, ¿no? Pero en este caso no va a afectar, es decir, 6.5 dividido entre 1 va a ser exactamente el mismo. NPER. ¿Cuántos pagos periódicos se tienen que realizar? Si el plazo es 8 años, multiplico por la forma de pago. Como es un pago por año, entonces va a ser 8 por 1, 8. Pero si fuera 2 pagos por año, es decir, semestral, serían 16, ¿no? Punto y coma. ¿Qué es lo que me pide? Pago, dice. ¿Cuánto tengo que pagar? Tengo que pagar 65 por cada cupón, pero de manera anual. Si los pagos fueran semestrales, tendría que dividir entre 2. Entonces, divido nuevamente entre la forma de pago. Punto y coma. Valor final. Al final, lo tengo que devolver el monto, que es el valor nominal, ¿no? Los mismos 1000. Yo le entregué 1000, al vencimiento me los tiene que devolver esos 1000. ¿Por qué me los tiene que devolver por los mismos 1000? Porque dice que el valor de redención es al 100%, ¿no? Al 100%. Y cierro paréntesis. Y le doy enter. Ahí está. ¿Cuánto va a pagar entonces por ese bono? ¿Cuánto debería pagar? Dicen el valor nominal porque la tasa de rendimiento es la misma que nos dan ellos en la tasa de En emisión. este caso, sí. Como la tasa de rendimiento es la misma que la empresa está ofreciendo, por lo tanto, usted va a tener que pagar 1000. ¿Estamos? ¿Queda claro? Sí. Perfecto. Ahora bien, vamos con el inciso B. Esto es para el inciso A. Vamos por el inciso B, dice. Si la tasa de rendimiento exigido por el mercado fuera del 6.8% por las condiciones de la industria, del emisor y por las expectativas económicas, ¿cuál es el precio del activo financiero que se debe pagar el día de la emisión? Es decir, la coyuntura cambió.
Ahora el mercado exige un rendimiento del 6.8%. Y la pregunta es la misma. ¿Cuánto deberías pagar por este activo financiero si usted quiere invertir en este activo financiero? Entonces, va a tener otro rendimiento. Las condiciones cambiaron. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver, vamos a hacer. Para no estar modificando todo, voy a hacer esto, ¿no? Ahí está. Voy a copiar formato y voy a borrar esto. Vamos a poner valor del inciso A. Y esto vamos a poner del inciso B. Todo lo demás mantiene, ¿no? No cambia nada. Todo lo demás mantiene. Y lo único que cambia aquí es la tasa de rendimiento. Ahora es 6.8%. Por lo tanto, lo único que yo puedo hacer es arrastrarlo, replicar la operación a la derecha y se calcula automáticamente. Pero para un modo de practicar vamos a calcular nuevamente 1000 valor nominal por la tasa de emisión, ¿no? Lo mismo aquí, ¿no? El valor de mercado yo también puedo replicarlo de esta manera. ¿No? Lo replico y ya se calculó. Pero como modo de practicar nuevamente lo vamos a volver a hacer. Dice valor actual. Tasa. 6.8% dividido entre la forma de pago, punto y coma, NPER es el plazo, 8 años multiplicado por la forma de pago, punto y coma, los pagos que la empresa tiene que hacer, es decir, los pagos son salidas de efectivo, ¿no es cierto? La empresa que tiene que realizar de 65 de manera anual, pero si fueran 2 veces al año sería la mitad, es decir, dividida entre la forma de pago, punto y coma, al final va a hacerse la devolución del 100% del capital inicial, que es mío. Cierro paréntesis y lo doy enter. Es decir, cuando el mercado existe un rendimiento mayor a la tasa de emisión, fíjense, usted está dispuesto a pagar $981.95. ¿Queda claro? Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál es la relación que existe entre el precio y la tasa de rendimiento? Fíjese que el precio de mercado está en función del rendimiento de mercado. ¿Y cuál es la relación que existe entre estas dos variables? ¿Inversa o directa? Inverso. Si uno sube el sube, el otro rendimiento baja. exigido, ¿qué va a pasar con el precio? El precio va a bajar y va a estar por debajo de la par. Muy bien. Fíjense, hay una relación inversa. El rendimiento sube, el precio de mercado baja. Es decir, este activo financiero va a ser comercializado bajo la par. ¿Por qué bajo la par? Porque tiene un valor menor a su valor nominal. ¿Estamos? Si estamos diciendo que hay una relación inversa entre el precio y la tasa de rendimiento, ¿qué creen que va a suceder si el mercado exigiera una tasa del 6%? Va a ser sobre la par porque va a ser mayor al precio del valor nominal. Va a ser sobre la par por la relación inversa. Aquí lo que está sucediendo es bajando la tasa y como consecuencia va a subir el precio. ¿Estamos? Y le damos Enter. 1031. Entonces, fíjense, aquí yo puedo sacar una conclusión. Puedo decir, si el rendimiento de mercado
Si el rendimiento del mercado es mayor a la tasa de emisión, ¿qué sucede? El precio tiende a bajar. Se comercializa bajo la par, ¿no? Y si la tasa de rendimiento es menor que la tasa de emisión, esto va a ser sobre La par. la par. Y si el rendimiento de mercado es igual a la tasa de rendimiento, tasa de emisión, va a ser a la par. ¿Estamos? Y esa es la situación aquí, ¿no? Fíjense. 6.5, 6.5. ¿Cuánto era el valor nominal? 1000. ¿A cuánto lo va a comercializar? A 1000. Tal cual. ¿Estamos? Ahora bien, esta es una manera de calcular. Ahora lo que voy a hacer es calcular, pero de otra manera. De otra manera. Lo que voy a hacer es ahora graficar el flujo y vamos a llegar a lo mismo. Miren, voy a graficar el periodo y voy a graficar el año 0. Obviamente ahí va a ser la evaluación. Año 1. ¿Cuál es el plazo? 8 años, ¿no? 8 años. Ahí está. 8 años. Vamos a tener el cupón. Listen, ¿eso va a ser con la fórmula que nos mostró al principio? No. Utilizando otra función, pero ya actualizando los flujos, ¿no? Entonces, fíjense, los flujos, ¿cuáles son los flujos? 65, ¿no? Calculamos el cupón, usted ya puede haber calculado de aquí, no habría problema, ¿no? 1000 por 65, ambos inmovilizados. Ahí están, ambos inmovilizados, directamente, si ustedes quieren. Pero si ustedes hacen un cálculo auxiliar y calculan el cupón, y luego lo único que tendrían que hacer es agarrar esto e inmovilizar, porque todos los periodos la empresa se compromete a pagar 65, porque eso es lo que ofreció, ¿no? Entonces, fíjense, durante 8 años. Pero además, en el último año, tiene que hacer la devolución, el valor de redención, valor de redención. ¿Cuánto es el valor de redención? 100%, es decir, entonces nos va a devolver los mismos 1000. Enter, ahí está. Y aquí voy a tener un flujo de caja. El flujo de caja va a ser igual a 65, todos los periodos, excepto en el último periodo. Ahí está. Aquí podemos echarle un poquito de maquillaje para que se pueda ver elegante. Ahí está. ¿Estamos? Muy bien. Ahora lo único que voy a hacer ahora es calcular el valor de mercado. Es lo que quiero, ¿no? El valor. En el día de hoy, ¿no? Entonces, aquí voy a utilizar una función que se llama BNA. Y me pide lo siguiente. Dice tasa nuevamente. La tasa es de 6.5. Puedo dividir entre la forma de pago, si ustedes quieren, entre 1
punto y coma. Luego me pide el valor 1. Eso significa los flujos que me genera este activo financiero. Me genera un flujo en el año 1 de 65 hasta el año 8. Cierro paréntesis y le doy Enter. Y ahí está. Ustedes pueden ver que es exactamente lo mismo. ¿No? Fíjense, es exactamente lo mismo. Tal cual. ¿Qué pasa si la tasa fuera del 6%, como en este caso? 1031,05. Si fuera 6.5, bueno, 6.8, ¿no? Ahí está. Tal cual. Entonces, cualquiera de las dos funciones financieras ustedes pueden utilizar. ¿Estamos? Cualquiera de ellas. ¿Queda claro? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Dicen cómo es la fórmula del valor de redención que puso. Es ir a traer simplemente el valor nominal. Pero si usted quiere, puede multiplicar por el valor de redención, que es el 100%, ¿no? Puede hacer eso, no hay problema. Listen, ¿acaso va a haber casos donde el valor de redención sea menor a 100%? ¿Por qué te devolvería menos? Buena pregunta. A ver, analicemos por qué una empresa emisora tendría que devolverte más o menos. Pensemos, a ver, pensemos lo siguiente. Fíjense, esta empresa necesita un financiamiento de 80 millones. Y las condiciones son estas de acá por un plazo de 8 años. Resulta que pasó el primer año, pasó el segundo año y pasó el quinto año. En el quinto año, la empresa está súper bien. Ya la empresa no requiere mantener este financiamiento. Entonces, la empresa, como tiene bastante liquidez, ya no quiere mantener este financiamiento, porque mantener deuda, ¿qué significa? Seguir pagando intereses, ¿no es cierto? Eso es lo que está ocasionando en este momento. Por ejemplo, el diferimiento de las cuotas. Si usted tiene el dinero, si usted tiene liquidez para poder cumplir esos compromisos, cumpla, pague su obligación, pague su deuda al banco. Porque si usted no está pagando su obligación, se quiere, bajo el decreto supremo, que reciente pueden cobrar desde en enero, obviamente, después de diciembre, está en su derecho por el decreto supremo. Pero cuando le toque pagar, va a pagar un monto mayor a lo que pagaba anteriormente. En castellano, usted va a pagar más intereses de lo que debería haber pagado normalmente. Muchas de las personas, por ejemplo, dicen, no me está cobrando intereses los bancos en estos periodos que no estoy pagando. Mentira. Los intereses siguen corriendo. Entonces, estos intereses se están acumulando. Estos intereses que están acumulando en estos periodos que no estás pagando, en algún momento te lo van a pagar, te lo van a cobrar. Entonces, eso significa que te lo van a distribuir entre todas tus cuotas. Es decir, vas a pagar un poquito más de lo que pagabas normalmente antes. Y cuando usted haga su cálculo, su operación, si antes normalmente tenía que terminar de pagar intereses 10,000, pues ahora va a pagar 12,000 de interés. Eso significa va a pagar 2,000 más por sujetarse del decreto supremo y no pagar. Obviamente, si no tiene capacidad de pago, no tiene cómo pagar, cumplir tu obligación, entonces pues, o sea, no hay otra, hay que sujetarse al decreto, ¿no? Pero si tenemos capacidad, hagámoslo, porque si no lo hace, pues va a terminar pagando más intereses, ¿no? Eso es lo que muchos no entienden, ¿no? O sea, aparentemente están asumiendo que el banco no está cobrando interés, sin embargo que sí se está cobrando interés. Listen, perdón por la pregunta, no viene al caso, pero ¿qué hace ahí el seguro que pagamos cuando sacamos un préstamo? No. El seguro es otro tema. El seguro va a cubrir tu deuda cuando usted
le pasa algún accidente y se vaya a otro mundo. Ahí el seguro cubre. Solo es en ese caso. En ese caso. Pero hay también seguros que ya están ofreciendo, por ejemplo, si usted demuestra que le retiraron el trabajo, el seguro cubre 6 meses. Ok. En ese caso, ¿no? Estos últimos ya están ofreciendo ese tipo de seguros. Pero algunos créditos sí tenían esto. Pero usted tiene que demostrar que sí realmente le retiraron el trabajo y no tiene ingresos. Ahí sí el seguro cubre. Pero obviamente los seguros en este momento están levantando la mano, ¿no? Porque hay un decreto que dice que no está en la obligación de pagar tus cuotas. ¿Correcto? Muy bien. Ahora sí. Entonces yo les decía, ya pasaron 5 años, entonces la empresa no necesita mantener esta obligación, porque mantener significa seguir pagando 65 por cada documento. ¿Cuántos documentos crees que hay? 80 millones dividido entre 1000. ¿Cuántos bonos se han vendido? 80,000 bonos. Eso significa que la empresa de manera anual tiene que pagar unos cupones de 5.200.000 bolivianos, nada más, poquito, ¿no? Fíjense, el monto de la emisión por la tasa, perdón, por la tasa de emisión, 5 millones. Pero si usted quería poder calcular los 65 por 80,000, le va a dar los 5.200.000 por cualquiera de los dos lados. Es decir, esa es la cantidad de dinero que la empresa eroga para cumplir su obligación con los tenedores de bono. Cada año la empresa está pagando 5.200.000 bolivianos. Eso le significa a la empresa mantener estas deudas. Entonces, como la empresa ya tiene liquidez suficiente, lo que hace es liquidar estas obligaciones, es decir, recupera estos documentos. Entonces, la empresa le dice a usted, mire, yo tengo suficiente liquidez. Quiero que me lo entregues el documento. Usted le va a decir, no, un momento. Yo quiero seguir manteniendo mi documento. Aún me falta 3 años más. Pero la empresa dice, entréguemelo en este momento. Te voy a dar un premio. Usted me diste 1,000, te voy a dar 1,020 para que me lo entregue el documento. Entonces, fíjese, ahí el valor de redención es más del 100%. ¿Estamos? Es como un incentivo que se le da al tenedor del bono para que estos puedan, o para que la empresa pueda recuperar estos documentos y de esta manera liberarse de estas obligaciones. Porque imagínense, es harto dinero, ¿no? 5.200.000 bolivianos todos los años. ¿Queda claro? Listen, entonces, si nosotros en el mercado secundario venderíamos con la tasa de rendimiento de 6,8, el valor en el mercado sería de 981, que está por debajo a lo que nosotros hemos comprado. A eso se refiere, ¿no? El valor del mercado. Podría vender por debajo o por encima. Eso, pero depende de nosotros o depende de la tasa de rendimiento del mercado en ese entonces. Rendimiento de mercado, depende del rendimiento de mercado. Y el rendimiento de mercado depende de muchos factores que ya le hemos nombrado: tasa libre de riesgo, la prima de mercado, el plazo, la coyuntura económica que atraviesa en su conjunto la economía, ¿no? Todo, por ejemplo, en este momento, ¿qué está pasando con los rendimientos? ¿Están subiendo o están bajando? ¿Qué pasó con los rendimientos de los DPFs? ¿Aumentaron o disminuyeron? Si ustedes tienen cuentas en los bancos, los oficiales o los personas de los bancos no les han ofrecido DPFs a unas tasas atractivas. Nunca me han ofrecido un DPF. ¿A los demás? ¿A nadie? Entonces, ahorita actualmente los rendimientos están bastante atractivos. O sea, por ejemplo, a mí me han ofrecido más de 3 bancos, ¿no? Que invierta un DPF con unos
rendimiento bastante atractivo, o sea, mucho mejor de lo que antes era, ¿no? Por ejemplo, antes normalmente estaba entre 2.5, 3%, ahora está por encima del 4%. ¿Esto por qué? Porque ellos necesitan captar liquidez, ¿no? Porque no tienen liquidez. Si no están cumpliendo con sus obligaciones, los tomadores de crédito, entonces se están quedando sin liquidez los bancos. Entonces lo que necesitan es captar recursos. ¿De quiénes? De los ahorristas, las familias, ¿no? Y para que eso suceda, pues están ofreciendo buenos rendimientos. ¿Estamos? Bien. Ahora sí, ya tenemos resuelto el inciso A y el inciso B. Vamos con el siguiente inciso para ir culminando. Dice lo siguiente, a ver. Dice, debido a la alta demanda de estos activos financieros en el mercado bursátil por los inversionistas institucionales, la empresa emisora decide colocar estos instrumentos financieros de renta fija a un precio de mercado de 1.050. Fíjense, aquí está sucediendo todo lo contrario. ¿Quiénes son los principales inversionistas de estos activos financieros? Las compañías de seguro, las AFPs. Estos son los principales inversionistas. Son estos los que adquieren este tipo de activos. ¿Estamos? Entonces, como hay una gran demanda por mis activos financieros que yo estoy emitiendo como empresa, entonces como hay una elevada demanda por estos activos, pues lo que hago es incrementar el precio. Es lo que haría normalmente, ¿no? Si usted lleva su laptop al mercado, pongámoslo al mercado, los cachis, normalmente su máquina vale, qué sé yo, $500, pero resulta que hay 5 que quieren comprárselo su máquina. ¿A quién lo va a vender? Al que le pague más, al mejor postor. O sea, va a vender por encima de su valor que tenía normalmente. Usted pensaba venderlo en 500, pero como habían 5 que quieren comprar, lo va a vender en $600. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Como hay una gran demanda por estos activos, entonces lo vendemos a 1.050. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la tasa de rendimiento que exige el mercado? Por la gran cantidad de demanda por estos activos financieros, ¿cuál es el rendimiento que están exigiendo? Esa es la pregunta ahora. Entonces lo que voy a hacer es volver a copiar toda esta información para no estar perdiendo el tiempo para editar. Entonces lo que voy a hacer es tal cual está aquí. Lo voy a vincular para que después esté todo cambiado. A ver, vamos a ver. Lo traemos esto, o sea, toda la información básica lo estoy trayendo, ¿no? Las 8 años. Ahí está. ¿No? Ahora, como información, no tengo el rendimiento de mercado. ¿Qué tengo como información? El valor. Precio de venta, ¿no? El precio de venta. Están dispuestos a pagarme 1.050 bolivianos. Cada unidad en este caso, ¿no? Cada bono me quieren pagar 1.050. 1.050. Ahí está. ¿Estamos? Calculamos el cupón. El cupón también de la misma manera, ¿no? El cupón va a ser 1.000 por la tasa de emisión, 65. Ahí no va a cambiar. Pero la pregunta ya no es el precio de venta, en este caso en el precio de mercado. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la tasa de rendimiento? El rendimiento de mercado, ¿no? Rendimiento. Rendimiento de mercado, TRM. Rendimiento de mercado. Ahí está. Bueno, ya lo cambié de nombre, ¿no? Aquí lo puse tasa de rendimiento, aquí rendimiento de mercado. Ya se inventó, ¿no? Muy bien. Esto es anual, ¿no? Anual. Perfecto. Ahora sí, fíjense. Si nosotros queremos hacerlo manualmente, esta operación, no hay una ecuación que me permita determinar directamente. Lo que tengo que hacer es utilizar la prueba de Lesor, es decir, interpolar, que es muy complicado, se me complica, básicamente. Pero como tenemos
el Excel financiero a disposición, entonces pues vamos a aplicar esa misma. Entonces vamos a utilizar la función tasa. Dice NPER. ¿Qué es NPER? El plazo, ¿no? 8 años por la forma de pago. Punto y coma. Me pide el pago. Los pagos son los cupones entre la forma de pago, dividiendo la forma de pago. Punto y coma. Valor actual. ¿Cuál es el precio de venta? 1050. Punto y coma. Valor final. Al final, el valor de redención va a ser 100%, es decir, los mismos 1000. Entonces, también me va a devolver los mismos 1000. Cierro paréntesis y multiplico por la forma de pago. Ahí está. ¿Cuánto había sido el rendimiento de mercado? 5.70%. Es decir, por la gran demanda de estas compañías. Dice, ¿me puede mostrar su fórmula final, por favor? Ahí está. Tasa, Ya, gracias. ¿no? Lo que usted tiene que hacer, simplemente ir alimentando la información que lo va pidiendo, ¿no? Aquí le pide, lo que usted tiene que saber es que es NPER, es el plazo, pago son los cupones, valor actual es el precio, valor final es el valor de redención, ¿no? Y los demás, tipo y estimar, el tipo es si es anticipado o vencida, no necesitas utilizar eso, simplemente hasta el valor final. ¿Estamos? Si usted quiere, se los voy a colocar así para que sea más fácil, sencillito como ganar la orientada. Y mira. Aquí la vamos a poner y la vamos a poner. A ver, dice, plazo era, ¿no? Plazo por la forma de pago. Voy a abreviar la forma de pago. El cupón. El pago era el cupón. Dividido entre la forma de pago. Luego era el precio de venta. Precio de venta. Y luego el valor final, que era el valor nominal. Valor nominal. Que era el 100%, ¿no? Multiplicado por la forma de pago. Entonces, esto ya ustedes van a poder. Esto lo voy a traer acá. Ahí está. Esa es la función que estamos utilizando. ¿Queda claro? Entonces, fíjense, se cumple la relación que habíamos dicho que el precio está en función del rendimiento de mercado. ¿Qué está sucediendo aquí? Fíjense, el rendimiento es menor que la tasa de emisión. Por lo tanto, el precio es mayor que el valor nominal. Está sobre la par. Entonces, se cumple, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos desarrollar este mismo inciso, pero ya armando el flujo? Entonces, lo que voy a hacer es copiar el flujo para no estar volviendo a hacer nuevamente. Y vamos a trabajar con él. Entonces, fíjense, aquí tengo lo mismo, el cupón de la misma manera, voy y lo traigo a estos 65 y lo voy a inmovilizar. Ahí está, el valor de redención es el valor nominal, que es el 100% de la devolución. Y lo mismo, ¿no? Aquí sumo los flujos no va a cambiar tal cual va a estar. Ahí está. La única diferencia que hay, tengo el precio de 1050. Este es el precio ingreso de capital y esto va a ser salida de capital. Entonces eso tengo que tener mucho cuidado. Salida de capital. Ahí está, ¿no? Ahora ya no quiero calcular el valor de mercado, quiero calcular el rendimiento de mercado. Rendimiento de mercado. También es conocido como RAP, por si acaso. Por ahí en los libros lo van a encontrar, que les di los libros para que ustedes puedan leer, como rendimiento al vencimiento. Lo voy a poner acá, RAP. Con ese nombre está en los libros, si no me equivoco. RAP, rendimiento al vencimiento. ¿Estamos? Ahora sí. Aquí nos vamos y agarramos la función TIR. Valores. Los flujos del año 0, incluido el valor de venta, y los flujos que me va a generar el activo financiero. Doy Enter y ya está. Así de sencillito como ganar
ganarle a Oriente. ¿Lo escuchaste? Así de sencillito, ¿cómo anda el Oriente? ¿Vamos bien? ¿Preguntas, consultas? ¿Me puede mostrar de nuevo la fórmula de TIR? Esa. Agarramos los flujos, ¿no? Desde el flujo del año 0, que es el precio de venta, hasta el último flujo, que es el plazo de vencimiento. Ya. Pero no olvide que estos flujos, como son salidas de efectivo, porque la empresa tiene que pagar, son salidas de efectivo, por eso está con negativo, ¿no? Si usted trabaja todos con positivo, pues no lo va a funcionar, Ya, perfecto. ¿no? Eso tenga mucho cuidado. Por eso está con rojito aquí, porque son negativos. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Recordaron un poquito? ¿Lo han visto ya esto, no? ¿O no lo hayan visto? Ya. Le dicen, no me sale igual. ¿Me podría mostrar ese 1050? ¿Solo lo vinculó directo? Claro, es ir a traer el precio, ¿no? El precio de venta. Es Eso ir te al lo da el precio. enunciado, ¿no? 2000. Sus flujos, que son los cupones, ¿está con negativo? Sí, el mío sí. Póngalo negativo por delante. Porque el mío no tiene negativo porque ese es el formato que utilicé, ¿no? Si es negativo, está con rojito, por eso. Entonces, estos flujos periódicos que la empresa tiene que pagar y además devolver este capital, está con un negativo. El precio, que es el ingreso, eso sí es positivo. ¿Salió o no salió? Sí, le dicen, era eso. Gracias. Bien. ¿Aprendimos ahí un poquito hoy día o nada? Recordamos, Listen. Recuerda, usted llevó conmigo, ¿no? No, llevé con la licenciada Araceli. Ah, con la licenciada Araceli. Bien. Entonces ya lo vieron entonces también esto. Presupuesto llevé con usted. Bien, aquí vamos a quedar. Voy a parar la grabación aquí para que